Bienvenida gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bruno, ¿qué tal? Mi querido Jerry, nuevamente un gusto saludarte. Una vez más y noticias nuevas. ¿Qué Noticias tanto nuevas. traemos? Fíjate, yo considero, no sé tú, antes de entrar al tema, que es un momento en el que hay una tribulación política, social en México. No sé tú cómo lo sientas. O sea, creo que cada quien en su familia trata de tener un contexto de paz, ¿no? Y lo que sea. Pero sales y ya como que cambian muchas cosas. Ves la política, ves la sociedad, ves... ¿Tú cómo percibes a México hoy? Pues mira, desgraciadamente yo creo que ha sido una dinámica a través de la cual se ha gobernado. Yo considero que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y espero que Claudia Sheinbaum sea diferente, le ha gustado gobernar a través de esta separación social, de Sí. esta ruptura social y de, sin duda, siempre tener enemigos y enemigos fuertes. Hoy en día es el Poder Judicial, se está viviendo una falta de certeza en el Estado de Derecho. Y pues bueno, eso creo que está preocupando a mercados internacionales, nacionales y de toda índole. Sí, platicábamos que justamente Ken Salazar ya dio 3 avisos, ¿no? A ver, va a haber una ruptura económica, va a haber consecuencias económicas. Está amenazando y está amagando, ¿no? Con que algo pueda pasar, ¿no? Andrés Manuel dice, pues, no, no, tranquilo, no va a pasar, no afecta nada. Pero pues, sabemos que sí, a fin de cuentas no podemos exiliarnos de una relación que es tóxica, ¿no? Amor-odio con Estados Unidos que siempre se ha tenido, ¿no? Así Eso no se es. puede evitar. Oye, ¿qué piensas tú de fíjate, en esta comunicación federal, ¿no? Antes los estudiantes, en el 68 era válida su lucha, ¿no? Ayotzinapa era válida su lucha. Todas las luchas sociales estudiantiles han sido válidas, y han sido heroicas y se ven muy bien. Hoy los estudiantes de derecho, ¿no? De diferentes universidades públicas y privadas salen a marchar y la gente dice, ay, no les hagan caso, No ah, no la gente, importa. el gobierno Exacto. es el que está estableciendo. Mira, yo considero sin duda alguna que este gobierno se ha jactado y ha premiado las luchas de la mayoría, pero no Ok. ha premiado una sola lucha de la minoría. Y eso nos tiene que preocupar a todos los mexicanos. Porque yo creo que todos los mexicanos en alguna parte de su vida se encuentran aislados en una minoría. Y si no le hacemos caso a la minoría, pues entonces estamos entrando en una total, total forma de gobernar populista. No puede ser que porque los estudiantes de derecho sean pocos, no les hagas caso. Los estudiantes de derecho tienen que ser escuchados, pero no solo los estudiantes de derecho, Sí, los estudiantes de medicina y tienen que ser escuchados los pobres y tienen que ser escuchados los ricos y tienen que ser escuchados los empresarios. Tenemos que ser escuchados desde el ámbito de nuestra parte social, todos y todas las mexicanas. oye, pero, o sea, justamente lo que te decías, se desvalida, ¿no? En las luchas, ¿no? Porque dicen, hoy lo que mucha gente dice, en especial la gente que apoya al gobierno, es luchan por sus privilegios. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador apenas? Dijo, ¿a poca gente le importa el tema del Poder Judicial? ¿Y por qué a poca gente le importa? Porque o es el sector del Poder Judicial trabajador Ujú. o es el sector que todo el día tenemos cercanía con el Poder Judicial, como somos los abogados o los que tienen algún problema Sí. o algún juicio abierto en el Poder Judicial. Ujú. Pero si tú lo ves en un contexto macro, somos muy pocos. Sí, sí, sí. Somos muy pocos los que integramos esa minoría. Por eso Ujú. a él no le importa. Porque a él le importa a la mayoría, no le importa a México, le importa tener esa fuerza social para ganar elecciones. Sí, claro. Esa es la diferencia. Oye, dentro de a ver, porque también hay que ver ambas partes, ¿no? Yo escuché una opinión, no me acuerdo de quién era, y decía es que el Poder Judicial también se pone el pie solito, ¿no? Un abogado, justamente con el que yo platicaba, me decía, güey, yo me fui a meter un amparo, me dijeron que fuera a ver 4 meses, ¿no? Dice, güey, si el Poder Judicial para 4 meses, pues a mí no me afecta nada, ¿no? A mí me han reclamado, Jerry, porque hice un comentario en redes sociales en donde digo, ¿realmente el Poder Judicial hoy amerita nuestro apoyo? Yo Ujú. creo que el Poder Judicial adolece de mucho en tiempo. Yo soy víctima de muchos juicios que se meten y que la autoridad única y exclusivamente por la carga de trabajo que tienen desechan. Ok. Yo soy víctima en muchos otros casos de corrupción dentro del Poder Judicial y no es justo que hoy un Poder Judicial se aproveche
de esos abogados que hemos peleado diario con el sistema del Poder Judicial para que ahora los apoyemos. El Poder Judicial ocupa de reformas fuertes, contundentes. No te olvides que el Poder Judicial es mal llamado la gran familia del Poder Judicial y eso tiene una connotación, por supuesto, de corrupción. Sí. Porque es el magistrado que mete al hijo, a la hija, a la novia, que se mete con la secretaria particular, y empiezan a hacer esta gran familia del Poder Judicial. Por supuesto que el Poder Judicial amerita una reforma. Por supuesto que el Poder Judicial no es pronto y expedito. Por supuesto que el Poder Judicial sí es el único que ha hecho un contrapeso ahorita. Pero Sí. Jerry, a mí me tocó dar la batalla por el INE y el INE no hizo nada por los ciudadanos. Yo, más que una batalla, yo creería que esto, si lo agarramos desde el lado positivo, tenemos que aprovechar para que realmente se haga una reforma contundente y no tenemos que salir a pelear el que no se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, pero que se lleve a cabo una reforma de fondo, una reforma que realmente vaya a combatir la corrupción, una reforma que realmente genere que los juicios sean prontos y expeditos. No, perdóname, no tonterías como lo que dice la ministra, La ministra del pueblo. que con un formato todos Sí. se rindan justicia. Por favor, no nos hagamos, no se dejen engañar. Sí, en resumen decía que no harían falta abogados, ¿no? O sea, Es tú llenas un formatito y con base en ello, pues ya tú ahí te vas a ir defendiendo, ¿no? Lo cual, pues vaya, ni que fuera inteligencia artificial, ¿no? O sea, no puedes, y aunque fuera inteligencia artificial, no basta ni tiene la subjetividad que tiene un abogado como para poder defenderte, ¿no? El derecho es la madre de las ciencias sociales. Ujú. Y es una ciencia. Y es una ciencia para la cual se estudia. Y es una ciencia que yo entiendo que definitivamente las leyes no deberían de tener interpretación, pero las tienen. ¿Y por qué las tienen? Pues por faltas en el legislativo. Mira, te pongo un ejemplo. En Puebla había una omisión por parte del Poder Legislativo para emitir una ley de responsabilidad del Estado. La acaban de publicar hace una semana. Ok. Llevábamos años sin una ley de responsabilidad del Estado. ¿Cómo creen? O sea, hay mucha deficiencia en el Poder Legislativo. Y obviamente, en muchas ocasiones el Poder Judicial corrige la plana o agrega, pero también interpreta. Porque también interpreta desde la mecánica de qué quiso decir el legislador para este caso en concreto. Entonces, no podemos reducir a un abogado a un simple formato. Sí, a una computadora, una pantalla. Oye, ahorita que hablabas del INE también me recuerda el hecho de que justamente sí, mucha gente marcha a favor del INE y demás, pero ese mismo INE validó hoy la sobrerepresentación de Morena, que lleva a que esa sobrerepresentación de diputados avale esta reforma, ¿no? Y sin incluso decirlo de manera peyorativa, ¿no? Digo, porque el poder siempre va a ser poder, siempre va a querer estar ahí y mantenerse, ¿no? Pero ¿no crees que son los mismos tiempos del PRI, ¿no? Exactamente, creo que eso se va consolidando, el hecho de que o estás de este lado y ya, o te vas al lado contrario y estás perdido, ¿no? Tú lo acabas de decir y justamente con el tema de la sobrerepresentación. Desgraciadamente, mira, yo te lo digo desde el lado ciudadano. Claro. No estoy de acuerdo en la sobrerepresentación actual, no estoy de acuerdo en la sobrerepresentación que tenía el PRI. Pero también la realidad es que no hay objetividad y no hay claridad cuando los legisladores hoy reclaman una sobrerepresentación cuando ellos fueron beneficiados de una En su sobrerepresentación momento. anterior. Sí, claro. Entonces, por supuesto que sí. Pero el INE no solamente eso. El INE, cuando aceptó que el presidente de la República fungiera como el orquestador de la campaña de Claudia Sheinbaum, para mí eso es una violación grave. Y el INE lo permitió, y el INE fue apoyado por la ciudadanía. Sin duda. Entonces, yo considero que hay que tener mucho cuidado en los grupos a los que apoyamos como ciudadanos, porque estos grupos después nos dan la espalda a los ciudadanos y se van con el poder porque lo único que están buscando es el poder. Entonces, pues es como una relación tóxica, ¿no? Yo salgo a defender a mi novia que se está peleando con mi mamá, Sí. cuando realmente mi novia nada más me está dando la cara que le conviene para que me contraponga con mi mamá. Sí, claro. Y eso es clásico en las familias, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucho énfasis y cuidado. El Poder Judicial sí amerita una reforma. Sí, yo no estoy de acuerdo en que sean electos por el voto popular, pero sí amerita una reforma. ¿Ya se acuerdan algunos las primicias que debería tener? Es gente que se haga con 8, ¿no? Que estudie Derecho. ¿De la carrera? La carrera.
no hay límite de edad. O sea, tú puedes salir a los 20. Bueno, no tanto. Necesitan tener o 3 o 5 años de experiencia. O sea, puede ser alrededor de 25 años o de 28 años, los más chavos, y de ahí hasta la edad que quieras, ¿no? ¿Crees que también, yo sí, pero tú crees que valdría la pena más que hubiera alguien mucho mayor en esos puestos? Creo que la experiencia de vida en general te da esa pauta para estar ahí, ¿no? Mira, voy a hablar como jurista. Ujú. En Estados Unidos ha servido mucho el sistema del common law, en donde los que determinan la culpabilidad o no es un jurado ciudadano. A mí eso me encanta, sí. Me gusta. ¿Qué hace el juez? Observar que las reglas de la audiencia se lleven conforme a derecho. Las penas y la forma en la que se admiten y se desahogan las pruebas sea la manera correcta. Eso es lo que hace el juez. Un juez. En caso de la culpabilidad o no, lo toma cierto grupo de la sociedad civil con una buena reputación, con la claridad de que tienen. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí existe esa parte subjetiva en determinar si hay culpabilidad o no. Ujú. Eso me gusta, pero no lo puedes poner todo en una sola persona, que eso es lo que está queriendo hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que él quiere hacer es juntar esa parte social a través del voto popular y esa parte de expertise a través de un abogado salido de la carrera. No es correcto, porque no puedes ser objetivo, pero al mismo tiempo subjetivo. La aplicación de la norma es objetiva, es taxativa. Sí, Y a lo mejor la decisión, y digo a lo mejor con el beneficio de la duda, sí. y la decisión de la culpabilidad o no, esa sí puede llegar a ser un poco subjetiva. Eso es lo que hace el common law en México, un sistema germano-románico que está tratando de integrar esas dos ideales en una misma persona, es lo que yo creo que va a hacer que colapse el Poder Judicial. Ojalá sea escuchado. No sirven los foros, eso es lo que está mal. Que no puedes llegar a hablar técnicamente de esta forma porque los foros no te están sirviendo, porque no te escuchan. Creo que nadie ha abordado estas preguntas que son básicas, ¿no? Porque muchos lo ignoramos, como mucha gente, y por eso yo creo que la gente no debiera votar, o bueno, la mayoría no deberíamos votar por estas mismas posiciones. Explícanos, por favor, ¿qué hace un juez? ¿Qué hace un ministro? ¿Y qué hace un magistrado? Porque AMLO, igual toda la gente de Morena dice, vamos a votar por ellos, y sí, pues la mayoría siempre va a elegir al más bueno, el más noble. Exactamente qué hacen para que mismo la gente tenga una idea de qué es. Muy bien. ¿Por quién votarían Pues, si pasa esta reforma? pues muy buena pregunta, fíjate. El juez en el Poder Judicial de la Federación es como llamar el juez de primera instancia, Ok. pero también es un juez de amparo, o sea, es un juez de garantías. ¿Qué quiere decir? Que si en algún punto están violando tus garantías individuales, puedes acudir a un juez federal a través del amparo para solicitar el amparo y protección de la justicia en este caso. Pero también funge como un juez de primera instancia. ¿A qué voy con un juez de primera instancia? Va a ser el juez que primero va a conocer de un delito contra la federación, por ejemplo, un tema penal de narcomayoreo, Ok. ¿no? que es exclusivo de la federación. Él va a atender de primera instancia un ejecutivo mercantil que puede irse por la vía federal, entre otros. Ahora, en este caso, cuando el juez funge como primera instancia, después están los magistrados digamos que en una pirámide, están los magistrados en la parte de arriba donde operan de forma colegiada y unilateral. A través de los colegiados son 3 magistrados que siempre van a colegiar los asuntos y en la mayoría de los votos, que serían en este caso 2 contra 1, van a tomar la decisión de si el de primera instancia estaba mal o no. Ok. O sea, va a revisar los Se magistrados. empieza a filtrar el caso. Los magistrados en muchos casos revisan la constitucionalidad del actuar del juez federal. Ahora, los magistrados desde el ámbito del colegiado o los unilaterales van a valorar lo mismo. Los ministros de la Corte van a ver casos de interés generalizado para la República, van a haber controversias constitucionales
y por lo mismo van a determinar ya la constitucionalidad o no. Los magistrados a través de los colegiados y los magistrados a través de los juzgados unilaterales, lo que hacían era descargarle trabajo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisaran la constitucionalidad o no de ciertos actos. Entonces, digamos que en una escala de poder están evidentemente los jueces, arriba los magistrados y arriba los ministros de la Corte. Son 11 ministros de la Corte. De esos 11 ministros de la Corte trabajan de 3 formas. En una sala, que es la primera sala, la segunda sala, o sea, los ministros se dividen en 2 salas para sacar más trabajo, y en el Pleno, que es donde revisan los temas de mayor trascendencia para la República. En el Pleno ya operan los 11 ministros. ¿Qué está pretendiendo la reforma? Disminuir de 11 a 9 ministros y quitar las salas, que siempre operen en Pleno. Esto, evidentemente, con la gran carga de trabajo que existe, pues va a retrasar un poquito más el proyecto en la forma en la que se va a llevar a cabo estos temas que ocupan a los ministros. Porque quieren que sean juntos y público, ¿no? Exactamente, exactamente. Wow. Oye, entonces, si hay muchas filtraciones y muchos pasos que sigue un caso, ¿no? A ver, en instancias, por eso es que te llevas tanto tiempo. Tanto tiempo. Y fíjate que el derecho francés reclamaba y decía, ¿por qué tiene que haber una figura de amparo? ¿O por qué tiene que haber una figura de revisión al amparo? Si lo que dice un juez, pues tiene que tener esa certeza. Y justamente esta dinámica jurídica en México se ha venido desenvolviendo de revisión a revisar lo que hace el de abajo por la cantidad de violaciones que hay. ¿Pero eso a qué crees que se deba? ¿A la corrupción? A la corrupción, a la falta de expertise también. Es que ese es el tema. A ver, si eres bueno, no tiene por qué estarte revisando a la plana, ¿no? Es que ese es un grave problema. Entonces, de entrada, desconfían en tu capacidad. Sí, yo creo que debemos desconfiar siempre de la capacidad de una persona que va a impartir justicia. Y esto lo digo desde toda la humildad. ¿Por qué lo digo? Si yo fuera impartidor de justicia, desconfía de mí. ¿Por qué? Porque puedo no estar en el mejor momento, no solamente de preparación técnica, sino anímico para poder tomar la decisión justa. Es bien importante. Porque la justicia, o sea, el ser justo puede llegar a ser en ocasiones diferente al Estado de Derecho, a ser legal, Sí. porque muchas veces una norma no es justa. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿En qué aspecto una norma no es justa? Una fotomulta. ¿Cómo la fotomulta va a ser justa si no sabemos, tú y yo que somos los gobernados, si esa máquina está calibrada? Correctamente. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a permitir que una máquina nos imponga una multa? ¿Qué tal que voy a 110 kilómetros por hora porque me urge llegar al hospital? ¿Una máquina va a valorar eso? Entonces, en la ley establece que te puede llegar a multar una máquina, pero eso no es justo. Sí. Oye, qué importancia de no engancharse con los casos también, ¿no? Igual apenas platicaba con un abogado y me decía, yo no me meto emocionalmente con los casos, o tengo que evitarlo, ¿no? Porque si me identifico y si me espejeo con mi cliente, voy a decir, ¿sabes qué? El otro tiene la razón, ¿no? Mira, yo he trabajado mucho en este escenario, pero a lo que vamos es, un Chapo Guzmán, que es el delincuente más buscado del mundo, ¿es justo que tenga una pena de por vida cuando el Estado mexicano le permitió tanto tiempo ser el... O sea, no hay una responsabilidad para el Estado en este caso? Exacto. Entonces eso es donde el debate podríamos llevarnos horas, y casos hay millones, ¿eh? Pues no has visto este caso, no sé exactamente dónde fue, pero fue un video viral de un señor, no sé si lo han visto, que es un señor ya grande, creo que 80 y tantos años, y lo pararon, lo llevaron a un juicio con todo el jurado y demás, porque igual iba muy rápido, ¿no? En su carro. Y le dicen, oiga, no, iba rápido, ¿no? En una zona escolar. Por eso fue a parar ahí al juicio. Y el señor pues apenas sí puede hablar, ya todo grande, ¿no? Pues para enfrente del juez y dice, oiga, juez, pues es que yo iba rápido porque, imagínate, a 80 y tantos años, tengo un hijo con síndrome de Down. Entonces tengo que llevar sus terapias. Su hijo tiene como 45 años, algo así. Puta madre. O sea, ¿qué? Es que ahí está. A ver, el justiciero más famoso del mundo, Robin Hood. Sí, claro. ¿No? Hacía algo ilegal, pero justo. Sí. O sea, la justicia no siempre tiene que ser legal. Entonces es donde entra el expertise del técnico jurista
para determinar hasta dónde es o no. Y en ese caso el juez le dice, ¿sabe qué? Que Dios lo bendiga, váyase, no pague nada, no tiene nada que hacer acá. O sea, Sí, claro. ¿Sabes? Para mí esa subjetividad sí tiene que ir dentro, ¿no? Porque si tú haces a rajatabla lo que dice la ley, pues creo que todos estaríamos encarcelados. O sea, siempre hay un límite en el cual dirías, ¿sabes? Me equivoqué. Pero ese mentí. límite ha crecido y Sí, se ha claro. perfeccionado con el tiempo. Ok. Y por eso, retomando el punto inicial, es que existe un juez que revisa al otro juez, que revisa al otro juez, y ese juez que revisa al legislador. Ok. Y entonces estamos en esa dinámica que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha gustado porque le han corregido la plana a sus legisladores y le han corregido la plana a sus decretos. Ayer él establecía de los vapes que cómo era posible que hubiera jueces. Sí, bueno, pero es que hay una historia en México que no puedes olvidar y hay una libertad de comercio que tampoco puedes olvidar y tú como gobierno no puedes ser autoritario y decir decreto que son malos porque a mí me parecen malos porque mi hijo los hace. Sí, porque su hijo fuma. ¿No? Lo ha captado fumando. Entonces, ¿qué dice un juez? Pues no, presidente, estás mal. Sí. Tienes que identificar por qué los bloqueas primero para que después podamos aplicarla. Pero estamos en un estado en donde el libre comercio es una gran herramienta para mantenernos económicamente positivos, Sí. para que tú llegues y digas, decreto que eso es ilegal porque pues, No me gusta. amanecí con esa idea. Eso es lo que hace el Poder Judicial y por eso están queriendo atacar al Poder Judicial. Ahora, este pleito que estamos teniendo entre dos autoridades sería muy bueno si realmente tuviéramos una oposición. Desgraciadamente no tenemos una oposición y esto va a llevar a que el Poder Judicial que se va a reformar en pro del grupo mayorista en el Congreso que se llama Morena y Aliados. Okay. O sea, ¿tú crees que sí va a pasar la reforma? Estoy casi Ahorita seguro. ya viene la parte del Senado, dicen que iba al Senado, la van a discutir Mañana, ¿no? Martes Ah, y martes. miércoles. Martes es la presentan y el miércoles ya estarían legislando sobre ello, ¿no? Y pues lo más probable es que pase, ¿no? Tienen En que este estar... sentido no, porque no tienen el número que Exacto, le da, ¿no? les falta uno. Les falta uno. ¿Lo lograrán tener? ¿Tú qué piensas? Pues mira, a lo que estamos a expensas de la suerte, ¿no? o que la corrupción se vuelva suerte. Sí. ¿A qué voy? Pues no es lo mismo que llegues a votar en contra y que el Estado mexicano te tache como traidor, a que digas, me dio un infarto y tuve que ir corriendo al hospital y no pude llegar. Exacto. ¿No? Sí. Y pues, ¿qué? ¿Quién te va a decir entonces traidor, no? Pero ¿qué tal que te pagaron para que te diera un infarto y no llegaras? Y Sí. pues todos los mexicanos sabemos que se aplica, ¿no? Cuando eras joven nunca le dijiste a tu mamá, me siento mal del estómago. Sí. No sabemos si vamos a llegar a esa hipótesis. Jerry, estamos a 4 o 5 días de que se lleve a cabo esto y te puedo decir que la reforma al Poder Judicial se va a llevar. Va a pasar, sí. No hay por qué Porque creer también, que no. digo, en la lógica que todos vivimos de que Morena está llevando todo, creo que sería una grandísima derrota para el presidente, que no creo que se quiera ir a escasos 20 días de que salga, ¿no? No creo que se quiera ir con una derrota, mucho menos Claudia Sheinbaum entrar con una derrota. Adán Augusto también tener esa derrota en el Senado de no saber negociar. O sea, se juega mucho, ¿no? Mucho. En el escenario político, si no pasa esto, ¿no? Y nada más por una persona, ¿no? Y sabemos que esa persona es, bueno, más bien que la persona que va a provocar que esa persona no llegue o esas personas no lleguen, tiene el ego en el cielo. Y va a hacer hasta lo imposible para que pase. No, hay algo que yo siempre he establecido y pasó apenas. Tenemos el tema de que el Poder Judicial ha emitido suspensiones para que no se discuta la reforma al Poder Judicial. Y a los legisladores eso les ha importado nada. Eso lo tendrán que atender, ¿no? Mira, yo desde el ámbito jurídico te puedo decir que si están legislando con una prohibición expresa, ya la forma en la que están legislando ya carece de competencia, ya carece de legalidad formal. Legitimidad, sí. Y, por ende, sería la creación de una norma ilegal. Pero bueno, suponiendo, sin conceder, que la Corte diga, no, sí pasa porque todo estuvo perfectamente establecido, que creo que es lo que va a ocurrir, estamos ante una hipótesis donde no se le está haciendo caso a una instrucción judicial. Y si caemos en esa dinámica, y yo pongo la misma situación, el Poder Judicial no puede ejecutar. Sí, no. El Poder Judicial emite sentencias, pero ¿quién las ejecuta? El Poder Ejecutivo. Ahora, ese Poder Ejecutivo, ¿a través de qué manera coacciona al Poder Judicial?
Tú, juez, no quieres hacer lo que yo tengo a las fiscalías. Las fiscalías son las que investigan, sabemos. Ojo, las fiscalías no investigan, no hacen su trabajo como deben de hacerlo, no integran, no hacen la chamba. Y creo que ahí sí todos hemos sido víctimas, hasta para ir a levantar una denuncia por pérdida de documento. Es tortuoso llegar a una fiscalía en toda la República Mexicana para presentar eso. ¿Por qué no están reformando a las fiscalías? Que en teoría estamos en esa iniciativa de que las fiscalías sean independientes. ¿Qué pasó con Uriel Carmona? Sí. El único fiscal que ha tolerado quedarse a pesar de que cambió el gobierno porque estaba ratificado por 9 años, Exacto. ha sido atacado, golpeado por los poderes fácticos que se mantienen en el poder, en este caso Cuauhtémoc Blanco. No puede ser. Tiene que tener, porque aparte tiene fuero. Sí. Y por eso no lo han podido atacar. Sí. ¿Y qué han hecho? Lo intento atacar, pues por el fuero federal. Porque como es, o sea, tiene fuero para delitos locales, pero no federales. Entonces lo ataco por ahí, que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, es una persecución política. Claro, entonces tendríamos que realmente quitarle la posibilidad al Poder Ejecutivo de generar esa coacción y darle ejecución al Poder Judicial. Ayer una diputada del PAN en Aguascalientes dijo, no se hagan pendejos y voten en contra, les dijo a los del PAN. Y que no voten en contra hay que lincharlo. Sí. Fuertes palabras. Fuertes ¿no? palabras. Creo que, no sé, de alguna manera toma un principio muy violento, ¿no? Pero a ver estos excesos de poder, ¿crees que sería válido en su momento? O sea, como ciudadano decir, pues sí, güey, denle. Pues mira, hay un linchamiento social. Hay un linchamiento en donde... Pero ¿cuánto va a durar ese linchamiento, no? Sí, claro. Y aparte, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el problema que te linchen 3 si son 10 en el salón? Sí, claro. ¿No? Sí, ¿Qué no. me importa más, que me linchen 3 o que me linchen 7? Es Lo malo, es lo malo. Que no les queda claro a los legisladores a qué grupo están representando. Sí. Y fíjate, a mí me gustó mucho lo que dijo, bueno, recordando el discurso de Andrés Manuel cuando lo quieren desaforar, el discurso que dio fue algo que alguien debió haber dicho en este momento, porque él en la parte final del discurso dice, no soy ingenuo, yo sé que ustedes vienen aquí con una encomienda partidista y sé por qué van a votar, ¿no? Pero me encanta eso, no soy ingenuo. Lo escuché. Entonces, yo creo que hoy alguien del PAN del Movimiento Ciudadano tiene que haber dicho, no soy ingenuo, sabemos cómo van a votar. Pero hoy se hace el ingenuo. Sí, hoy se hace. Hoy se hace el ingenuo. Que eso es donde ya no se vale, ¿no? No cuadra. Que te burles. Sí, apenas platicaba con una persona, digo, pues ahora sí que, como dicen, el pueblo de a pie, ¿no? Me dice, no, es que Morena está cambiando de México y todo el rollo, antes robaban, y los hoteles que hacían en Cancún, y en el Tren Maya no hay ecocidio. Y digo, bueno, ¿y esos personajes dónde están? Me dice, ¿cómo? Le digo, pues están en Morena ahora. Y me dice, no, joven, pero todo ha cambiado. Y así como que... Entonces, creo que esta narrativa política, creo que depende mucho incluso de nosotros, de que tenemos estos espacios para, pues no para voltear a la gente, pero sí para tener este discernimiento y este pensamiento crítico para poder saber bien qué personajes son y quiénes están a favor o en contra. Ahorita el tema de Javier Corral, ¿no? Él también lo querían agarrar en la Ciudad de México y entró Ulises, ¿no? Que sacó su licenciatura en un día, ¿no? Y bien detuvo, ¿no? ¿Fue a la fiscalía o a quién fue quien detuvo? O para que no la agarrara, ¿no? A la fiscalía La Ciudad de México. de Michoacán, porque iba a detener a Javier Corral en un restaurante en la Ciudad de México. Ah, exacto. Entonces les dijo, si ustedes llevan a cabo un acto aquí cuando no tienen un convenio de colaboración, los que estarían cometiendo un delito son ustedes. Entonces así defiende. Pero fíjate a lo que vamos. Volvemos a lo mismo. Te vas del lado de la historia. Correcto, y entonces estás perdonado y exonerado de tus pecados. Sí. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo. A la mayoría de los mexicanos no le importa lo que está pasando en México. Y eso es muy preocupante. Sí. Porque hasta que lleguemos a ese punto en donde a la mayoría de los mexicanos, sin importar tu clase social, te importe lo que está pasando en México, te interese quién es Javier Corral, porque pregúntale al 70% sí. quién es Javier Corral y no van a saber. Sí. Y pregúntale al 95% de los mexicanos cuántos ministros hay y te van a decir no sé. Y pregúntales cuántos diputados y qué hace un diputado y no lo saben. Entonces, eso que dice Andrés Manuel López Obrador de que el pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo lo es, sí. Y por dentro él
se está burlando Sí. porque no está operando en la Secretaría de Educación Pública para que los mexicanos lo sepan y a los mexicanos les importe lo que está pasando en México. Es que está aplicando lo mismo que él dijo en su momento en contra. Claro. Vuelvo a lo mismo, hay que visitar Cuba, hay que visitar Venezuela Sí. para darse cuenta que hay mucha gente que vive mucho peor en extrema pobreza que en esos países. Y entonces cuando el mexicano, desde el privilegio, porque México tiene esa gran capacidad de tener la dualidad de la Sí. pobreza extrema y la riqueza extrema, entonces es cuando dices, ¿no estás viendo cómo viven? No queremos estar como en Venezuela, no quieres tú. Pero el 70% de la población, Sí. ¿quién sabe si preferiría estar como allá? En ese sentido. Oye, y ahorita que decías la diferencia de conocimiento que tiene los ciudadanos mexicanos sobre un tema u otro, esto me enganchó. Y si hubo estadísticas que dijeron que más gente vio La Casa de los Famosos que toda la sesión del Congreso, ¿no? Y estuvieron más enterados. Y hablaban acerca de tendencias, y era casi 800 y tantos mil acerca de Adrián Marcelo, y eran 200,000 de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces, con base en eso, tú ves la gente en qué está poniendo su atención, o sea, el focus dónde está, ¿no? Y esto me lleva a un tema que va enganchado y al lado del tema, de que, por ejemplo, hicieron la cuenta de cuánto ganaba uno de los artistas adentro de la casa, ¿no? El promedio está en 350,000 pesos. Unos ganan 250,000, otros 500,000 por semana, ¿no? Por semana. Sí, o sea, es impresionante, pero el entretenimiento que dan es muchísimo, ¿no? Punto. Tú ves lo que gana, por ejemplo, la ministra, ¿no? Norma Piña, son alrededor de 400,000 pesos al mes, ¿no? Pues nada que ver uno con otro. ¿Por qué la gente le permite, ¿no? A una Ara de la Torre, a un Adrián Marcelo, a una Gomita, ganar eso? Pero si la ministra, que está haciendo un trabajo de relevancia general, ¿sabes? En el país, y gana esa cantidad, 400,000 pesos al mes, ¿por qué está mal? Híjole, la verdad es que entras en un contexto. Yo no sé ni siquiera quién es Adrián. Adrián Marcelo. Marcelo. Ajá. Supe que era un tema que estaba en mucho mayor Candente. relevancia, Sí. pero desgraciadamente nos tiene que preocupar porque no podemos estarnos dejando llevar por banalidades. A ver, mis respetos para el trabajo que desempeña un Adrián Sí. o algún artista que está logrando esa popularidad. De verdad lo autentico como, Claro. como un gran éxito y se lo aplaudo. Sin embargo, me preocupa que los mexicanos no les preocupe lo que realmente está generando una diferencia en México. Y estén más preocupados por un programa como La Casa de los Famosos. Ahora, ¿cuánto ganan ellos y cuánto gana un ministro? Yo creo que ese es un punto medular que nos debe de atender. O sea, porque en este gobierno entramos en una dinámica donde el político tiene que ganar poquito. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no todos tenemos que ganar más? ¿Por qué no a todos nos tiene que ir mejor? Oye, regreso a Estados Unidos y los precios están en el cielo. Sí. ¿A cuántos mexicanos nos alcanza ir a Estados Unidos a gastar bien? Sí, no. ¿Y a cuántos de Estados Unidos les conviene venir a México y gastar bien? Eso, el poder adquisitivo que tiene el mexicano, la devaluación de la moneda, el ingreso por persona que tenemos, es lo que nos tendría que estar preocupando. Sin Pero duda. desgraciadamente hay tantos problemas, Jerry, que llegamos a casa, nos metemos a una pantalla y nos perdemos viendo, y vuelvo a insistir, sin ofender, viendo estupideces en la televisión, Sí. ¿no? Que no nos va a llevar absolutamente a nada, como es el caso de La Casa de los Famosos, Sí. que acuso total y plena ignorancia en qué consiste siquiera. Sí, no, y tampoco es como que lo tengas que saber a fuerza, ¿no? Yo subía igual historias de eso y me decía, igual un periodista me decía, oye, güey, yo pensaba que veías otras cosas más inteligentes. Le digo, güey, lo veo para perderme del mundo Olvidarme. real. Pues sí, cabrón, o sea, con todo lo que pasa, ¿sabes? Es como decir, ya, güey, tanto. Oye, la importancia de ver lo importante fíjate, de qué pasa con nuestras decisiones en el mundo. Porque muchas veces vemos lo que pasó antes, la historia y demás, pero aquí es más, ya qué injerencia van a tener mi voto, mis decisiones, de aquí en adelante. Va a ser súper importante. ¿Algo más que quieras decir en este episodio para ir terminando, mi Bruno? Pues no, prácticamente que hagamos un estudio analítico de qué es lo realmente importante en nuestro país. Sí. Y vuelvo a lo mismo, no discuto la idea de que a veces tengamos momentos de esparcimiento a través de los cuales podamos olvidarnos un poquito del escenario. Es válido. Sí.
Es válido. A mí me dicen, oye, ¿por qué te gusta la música banda? Bueno, pues me gusta, ¿no? Y ya. Pero sí que tengamos unos 30, 40 minutos para enfocarnos en qué está pasando en México, Sí. en qué está ocurriendo, porque va a ser, sin duda alguna, el éxito o el fracaso de nuestro país y de nuestra sociedad el día de mañana. Sí, sin duda. Parece importante. Y bueno, hay estos espacios que se abren precisamente para que la gente pueda ver un poco más, o sea, de forma de entretenimiento, pues pueda reflexionar un poquito más lo que pasa día a día, ¿no? Pues bueno, gracias gente por haber estado acá mientras lavan sus trastes o mientras iban manejando, mientras lo que sea que están haciendo, ¿no? Así O sea, que es. sea algo productivo. Cuídense mucho, nos vemos en otro próximo episodio, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias.